Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz. Muy buenas tardes, noches, mis queridos tormentosos. Qué bueno que están por aquí. Es un gusto poder saludarles nuevamente desde este su espacio de promoción y difusión artística. Yo soy Claudia Cruz y esta es La Tormenta. Y bueno, en esta noche estamos bastante emocionados, bastante contentos porque hay muchas cosas lindas, hermosas que están ocurriendo ahorita en nuestra ciudad, en nuestro país, y que nos agrada poder contárselas a ustedes también. Por ejemplo, el día de mañana, la talentosa Ashanti Crisanto tiene un taller de danza garífuna, ¿verdad? En la Alianza Francesa. En nuestra cuenta de Facebook, aquí pueden encontrar la información con más detalles. Si no me equivoco, es a las 2 de la tarde en la Alianza Francesa. Los cupos son limitados. Ustedes saben que este tipo de eventos siempre se llenan bastante. Así que creo que todavía hay oportunidad para que se puedan inscribir. Ayer todavía estaban enviando nuevamente la información. Así que pongámonos las pilas para que veamos esa información. También nuestros amigos de Paranoia tienen un evento mañana, si no me equivoco, mañana en la noche, ahí en la comarca. Dense una pasadita. Y bueno, de cualquier manera los invitamos a todos los bares temáticos que hay en Tegucigalpa. Está Glens, que también tienen conciertos los de esta banda, los GDK, los Galanes de Cuartería. Dense una pasadita por ahí también. La gente de Prófugos tiene bastante actividad todo el año, Prófugos, y obviamente hoy y mañana creo que está en Natural, si no me equivoco. Es que ustedes ya saben que hay mucha información, así que les miento si les digo que me acuerdo. Más bien los invito para que se vayan a nuestras redes sociales y busquen toda la información que vamos subiendo cada día. Y antes de que se me olvide, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a la exposición de pintura de este artista plástico. Déjenme recordar su nombre, que ustedes ya saben que yo soy malísima con los nombres. Que por cierto, se los recomiendo. La exposición se encuentra en el Museo para la Identidad. El Museo para la Identidad Nacional, y esta exposición es por parte del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica. El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, perdón, el ICI, es a cargo del ICI, y la exposición, generalmente estas exposiciones están unos 2, 3 meses. El maestro Argueta, Ernesto Argueta, él es el homenajeado con esta exposición. Hay varios artistas en realidad que van a estar exponiendo. No solo hay obras de él, hay obras de otros artistas nacionales e internacionales, algunos estudiantes de él, colegas, compañeros, conocidos, gente que lo admira muchísimo. Está exponiendo con él ahí. Hay 2 salas que están equipadas, así que los invitamos a que se den una pasadita en el Museo para la Identidad para que vean esta exposición que va a estar espectacular. Miren, ayer es que había demasiada gente en realidad. Bueno, o me parece que había bastante gente y yo estaba un poco cansada, pero logramos ver así rapidito. Ahí hay unos videos y hay algunas fotografías en nuestra página de Facebook, de Instagram. Estamos subiendo también en TikTok para que ustedes puedan ver un poco del trabajo del maestro Ernesto Argueta. Está muy, muy bueno el trabajo de él y de los otros artistas. Está genial, ¿verdad? Y les recordamos que el 21 de marzo vamos para San Lorenzo al Verano Metal Fest. Al Verano Metal Fest, que la organizan allá los chicos de San Lorenzo, que básicamente son los de, qué sé yo, Mangrove, que están ahí organizando, y las otras bandas. Hay como 10 bandas que ya están precisamente, que ya confirmaron que van a estar ahí, así que vamos a irnos a San Lorenzo a solear un poquito, a acalorarnos otro poquito y a refrescarnos también otro poquito. Así que a todos los invitamos para que se den una pasadita por allá. Entonces,
Y más adelante les vamos a ir contando también los otros festivales que hay a nivel nacional. Y bueno, como les repito, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información. Hoy en esta noche quiero comentarles que estoy muy contenta porque precisamente la escritora que tenemos hoy aquí con nosotros, una mujer sumamente talentosa, sumamente inteligente, empática, que tuvimos la oportunidad de conocernos en el Festival Internacional de Literatura Tegucigalpa, que coordinan nuestros amigos Karen Ayala y Otoniel Guevara. Así que ella viene desde Colombia y ella es mi amiga Luz Mari. A ver, no me quiero equivocar porque ya me conocen. Luz Mari Giraldo. Luz Mari Giraldo viene desde Colombia y con ella vamos a conversar un poquito acerca de su trabajo artístico que es increíble, increíble. Se van a sorprender. Luz Mari, feliz noche, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo, Claudia. Encantada. Recuerdo cuando la tormenta entró y arrasó allá en nuestro encuentro maravilloso organizado por estos poetas queridos, Tegucigalpa. Y nos vimos en Cantarranas, creo que se llama. Sí, Fue, Cantarranas. recuerdo cuando tú llegaste que eso fue una maravilla. Esa ya fue una fiesta. Era yo tú llegar y se prendió la fiesta poética. Sí. Bueno, ahí andábamos haciendo un poco de movimiento, un poquito de ruido, ¿verdad? Festejando también en un espacio tan lindo como Cantarranas, el maestro Edilberto Borjas. Sí. Y bueno, la alcaldía de Cantarranas es otra cosa, ¿verdad? Sinceramente es un sueño, creo yo, ¿verdad? Para todo el mundo tener gente que colabora en conjunto para mantener este pueblo tan hermoso y mantenerlo siempre en alto, siempre vivo. Bueno, ellos pusieron a Cantarranas en el mapa, porque Cantarranas era muy distinto hace un par de años, pero ellos se han puesto las pilas y han organizado todo. Y la oportunidad de poder conocerlos a todos ustedes, porque venía gente de todo el mundo, ¿verdad? De Colombia, de Cuba, de Venezuela, de México, bueno, de tantos lugares. De muchos sitios. Es hermoso, es hermoso. Fue muy bello. De España, Chile, recuerdo, Honduras. Sí, Todo. habíamos de todos lados, era increíble, ¿no? Estos dos muchachos hacen una cuestión maravillosa, por eso los apoyamos, porque más allá de si alguien va a sobresalir, es el hecho ese, ¿no? De la importancia que para todos debe tener un momento tan grande como es la literatura, llevarla a las calles, porque Sí, la literatura tiene que estar en la calle. sí, es muy bello. Ellos hacen un festival que es muy bello, además lo llevan a distintas partes de Honduras. Y la posibilidad de uno encontrarse también, como tú decías, con poetas de distintas lugares, no solamente, también de Honduras, por supuesto, pero de distintos países. Eso permite que uno mismo se enriquece, ¿no? Uno no solamente va a leer su poesía, sino a oír la poesía de los otros, y eso da mucha vida, eso, y se crean unos vínculos muy hermosos. Y esos vínculos tú, digamos, nos ayudaste a coser, a tejer esos vínculos. Fue muy bonito, es muy bonito. A mí me ha encantado, ya he ido 2 veces y iré cuantas veces me inviten. Yo sé que eso no es fácil, pero yo de una vez estoy diciendo por si aparece por ahí Otoniel, les digo, miren, aquí estoy lista para empacar la maleta. Ahí le vamos a contar a Otoniel, claro que sí, le vamos a decir, Otto, está lista esta gente, mira, hay que traerlos de nuevo, hay que traerlos de nuevo. Sí, sí, Y sí. bueno, Luz Mari, bueno, cuéntanos un poco de vos como artista. Yo sé que sos escritora, sos poeta, sos antóloga, sos docente. Bueno, has trabajado en tantas áreas de la literatura. No, antes nos estabas comentando que actualmente estás trabajando en la universidad y estás dando clases que son valiosísimas. Pero nos gustaría que vos nos contaras cómo inició el camino de Luz Mari en la literatura. ¿Qué fue lo que te impulsó a llevar aquí? Sí, yo empecé, de hecho, en la literatura en el colegio. Empecé muy joven, digamos a los 16 años, por cualquier cosa.
alguna tarea literaria que me puso la profesora que tenía entonces. Y empecé a escribir poesía, digamos, un poco como motivada también por, eh, por, eh, por mi papá, que me llevaba libros desde muy chiquita, digamos, me orientó en lo que sería la pasión por la lectura, porque uno se hace escritor definitivamente leyendo, pero mirando el mundo. Pero te decía que como a los 16 años a mí me empezó el gusanito, me empezó a picar el gusanito de la poesía con una profesora maravillosa que solo recuerdo de ella su nombre, que nos hacía leer poetas que para mí resultaron fascinantes. Yo ahí fue desde el colegio donde conocí Rubén Darío y la música de Rubén Darío. Pero también hay otra cosa, desde muy chiquita, también una abuela que me contaba cuentos motivó en mí el gusto por la lectura y los cuentos que me contaban yo vine a reconocer ya en la edad adulta que no eran las historias que ella nos hacía creer que había vivido, sino noté que eran los cuentos de las mil y una noches, fíjate tú, pero también que eran los cuentos de los hermanos Grimm. Me acuerdo, mi abuela nos contaba cuentos y nos convencía de que cada una de esas historias le había pasado a ella cuando era chiquita y era fascinante porque le daba toda esa vitalidad a lo que es Ajá. palabra, en este caso la palabra narrativa. Pero en mi casa trabajaban eventualmente unas mujeres que venían del campo y me contaban mitos y leyendas a los que yo les tenía cierto temor, pero me encantaban. Entonces, entre los cuentos de los hermanos Grimm, de las mil y una noches, los mitos, los poemas que leía en el colegio, la música que me enseñaba mi papá, porque yo también estudié piano, mi papá era el organista de la catedral de mi ciudad. Entre todo, ¡Wow! ¡Qué sí, lindo! sí, a mí se me fue tejiendo esa pasión por la literatura que derivó fundamentalmente en la poesía. Yo no sé contar, pero creo que sé cantar. Y en mis poemas hay algunos poemas que son narrativos, no cuentos, pero son narrativos. Entonces, desde muy niña me empezó a picar ese gusanito que se fomentó terminando el bachillerato y después al entrar en la universidad a estudiar filosofía y letras, tuve excelentes profesores que ya me guiaron en lo que sería primero la lectura poética, como te decía, y pues Ujú. poco a poco en la escritura. Entonces, de allá vengo, de una infancia feliz, llena de pájaros, pero una infancia también con muchos miedos. Con muchos miedos porque yo crecí en un país donde la violencia ha estado al orden del día. Y yo pertenezco a la generación de medios de mitad del siglo XX y me tocó saber desde muy chiquita eh, de muchos episodios violentos en el campo. Entonces eso también creó un tipo de sensibilidad eh, ligada a la violencia y a los problemas sociales, políticos, digámoslo así. Entonces soy Claro. atravesada por muchas cosas. Sí, por supuesto. Y hay cosas que no se pueden obviar, que no podemos decir, no, no, esto no me marcó, no me pasó, no, yo no estaba allí, sino que o sea, son cosas que no las puedes negar que existen, ¿verdad? Como sea, están allí. Y lo que hacemos es lo mejor que podemos, sobrevivir a veces y otras veces mantenernos nada más firmes, valientes. Y uno aprende, la vida le va enseñando a uno, la historia personal, las historias ajenas, le van enseñando a uno esa palabra que me parece muy fea, pero es sustantiva, ¿no? Hacer la resiliencia, hacer, Ujú. digamos, a soportar, a vivir, y la literatura se convierte en compañía, se convierte en refugio, que es otra cosa, y los amigos que le trae a uno, en ese caso, la poesía, ¿no? Son refugio también. La poesía, la palabra artística, creativa, y los amigos que acompañan son el refugio mayor. Sí. Correcto, definitivamente. Y entonces, en todo el transcurso de esta vida tan difícil,
¿verdad? Incluso tan agresiva, pero que aprendimos a mantenernos firmes. ¿En qué punto de la historia decidiste, ok, me voy a dedicar a las letras, así formalmente? Porque a veces uno aprende, ¿verdad?, a escribir, o lo que decimos, aprende a cantar o aprende a bailar, pero uno no se lo toma como muy en serio. Pero hay un momento que dice uno, sí, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Eso fue un proceso, ¿no? Yo creo que fue definitivamente en la universidad. Decía, estudié filosofía y letras, me especialicé en literatura. Mi carrera de estudios literarios tenía fundamentalmente poetas. Y yo empecé a vivir la poesía de otra manera, no a través de los libros, sino a través de esos poetas que eran mis profesores, poetas muy importantes colombianos que nos llevaban al salón de clase a otros poetas y nos hacían leer a grandes poetas. Yo creo no, fue en la universidad donde yo empecé a pensar que quería ser poeta, que quería desarrollarme como poeta y además estos profesores, ¿no? Estimulaban mucho mi capacidad creativa, leían mis cosas, me corregían. Con decirte que hubo un poeta fundamental, Giovanni Quesep, que es muy conocido en Colombia, ha sido publicado también en España. Giovanni Quesep que era mi profesor, leía mis poemas y un día me dijo, me gustaría que armaras un libro. Yo, muy asustada, le mostraba mis papelitos escondidas tímidamente. Eh, entonces, un día fue a mi casa y me dijo, tráeme todo lo que tengas. Yo le llevaba poemitas en servilletas, en cuadernos, en hojas sueltas, en todas partes pedacitos. Y me decía, a ver, cojamos todo y empezaba a leer, este sí, este no, este sí, este no, hasta que me armó el primer libro que se llama El tiempo se volvió poema. Esto fue en el año 74. Y él fue el que me dijo, busca la manera de publicar este libro porque es la única forma, cuando uno publica un primer libro, sigue con el deseo de seguir creando. Y mi papá, nos pasa a muchos, mi papá fue el que dijo, yo te hago publicar el libro y consiguió en mi ciudad, que es la ciudad musical de Colombia, donde yo había estudiado piano, canto en el conservatorio, mi papá consiguió, por una parte, que en el periódico de la ciudad me publicaran poemas, pero por otra parte, que el librito armado por mi profesor, el profesor Giovanni, el poeta Giovanni Quesep, fuera publicado. Y salió publicado y tuvo desde el principio una crítica para mí muy estimulante, porque entonces me veían como una promesa de la poesía en Colombia. Entonces, ese fue mi primer libro, que es un libro donde yo inicio con una temática que yo veo que me ha atravesado, el tiempo, la conciencia fíjate el título, El tiempo se volvió poema, ¿no? Es Hermoso. el tiempo en estos días que me pidieron la preparación de una antología te comentaba, para Paralelo Cero, donde va a tener el honor de ser uno de los poetas homenajeados, me publican una antología y cuando yo me puse a pensar qué escojo, que no esté en otras antologías, de pronto se me vino un verso que está en uno de mis libros, en el segundo, y el verso que se me ocurrió es, no solo el tiempo se marca en los relojes. Y me di cuenta de que me ha atravesado de principio a fin, la conciencia del tiempo, el tiempo se acaba, el tiempo se va, el tiempo huye, el tiempo es fugitivo, el tiempo está ahí, no alcanzamos a tomar conciencia del tiempo cuando ya pasó, etcétera. Entonces, publico el primer libro, recibo buenos comentarios y sigo escribiendo. Después viene un segundo libro que es publicado, el primero fue, decía, en el año 74, viene un segundo libro que se llama Camino de los Sueños, pero ese ya es un libro triste. Es un libro de una jovencita que empieza a experimentar las muertes. Muere mi mamá y entonces es como la muerte de mi mamá y la conciencia y sí de que el tiempo también caduca en las personas, ¿no? De ahí viene el título de esa antología que te dije que me publican
en Ecuador, en Paralelo Cero, que es Camino de los Sueños. La paradoja es que el título sea Camino de los Sueños, pero los sueños son truncados con la muerte. Y ahí yo me voy dedicando a la poesía. Termino mi carrera universitaria, paso a ser profesora y sigo escribiendo poesía. Me van invitando a formar parte de grupos poéticos, y sigo, digamos, yo estoy en eso desde el año 74 hasta hoy. Hasta hoy escribo, borro, tacho, escribo, retomo, miro qué escribí antes, pues me reviso. Cuando me piden una antología es la manera de uno irse revisando. Entonces mira, ya cumplí 50 años en oficio poético. Sí. En oficio desde el punto de vista, digamos, lo religioso, oficiar el ritual de la creación poética. Años 74, 75, realmente 75 se publica mi primer libro. El año pasado cumplí los 50 años. Bodas de oro. Bodas de oro, sí. Tu trabajo artístico tiene bodas de oro, es increíble, o sea, es una trayectoria larguísima. Larga, sí, larga. Para la literatura y para el mundo entero. Bueno, ha sido, me imagino que un descubrir también cosas en el transcurso de los tiempos, en el transcurso de la vida, porque dentro de todo no es solo hablar de la literatura, ¿no? Sino cómo el tiempo en tu vida se ha reflejado en tu literatura, ¿verdad? Porque 50 años uno lo dice fácil, pero vivirlos, sí, en la literatura, sin detenerse, porque eso es lo complicado, ¿no? Hay gente que empieza y se detiene 10, 15 años, porque no puede, dice que está estancado y que no sé qué, pero vos te has mantenido, te has conservado, has intentado que tu trabajo se reinvente, ¿no? Por supuesto, igual uno tiene periodos de sequía, de poca fertilidad, de poca producción, pero uno lo que tiene que hacer ahí es saber que la palabra vuelve. Y entonces, ¿qué hace uno? Alimentarse la poesía de los otros, con otras lecturas, con cine, con arte, con música, ¿no? Porque es otra de mis pasiones. Yo hoy no toco ningún instrumento, ya no, pero la música ha sido otra de mis pasiones, el arte, las artes plásticas. Entonces, nunca ha habido silencio. Puede que yo haya tenido silencio creativo, pero he tenido la compañía de los otros que han hablado o han cantado o han dicho. Entonces, nunca es el silencio ni el espacio vacío. El espacio vacío se va llenando la vida. Y son 50 años y uno dice, ¿a qué horas se fueron los 50 años? Así es. Así es. Bueno, de hecho ahí tenés un compañero, ¿no? Que está ahí preocupado, me imagino que quiere salir en cámara también, que ya rato lo escuchamos, que está ahí. Una molesta. Estaba que lo cargara, yo ya lo empujaba, le decía, me tocó cargarla. No, está bien, no hay problema. Porque es lo que estás diciendo, ¿no? Que el silencio siempre está lleno. A veces pensamos que no hay nada con qué llenarlo, pero sí. Sí. Hay muchas cosas con las que podemos llenar el silencio y ahí está tu compañera, mira, que quiere llenar también la entrevista con su energía, que qué rico eso, que ella está ahí pendiente, mira, cuidándote, apoyándote. Claro, el silencio habla, sí, entonces no respeta. No, pero está bien, ellos también tienen derecho a participar, a formar parte. Ahora que las redes sociales se han llenado de ellos también. Yo he visto que hay una cantidad de cuentas en TikTok particularmente contando las historias también de las mascotas, porque son otro miembro de la familia. Increíble. Es otra historia. Algún día quizás podrías escribir algo también de ella, que te ha acompañado, que te ha hecho la vida divertida, ¿verdad? O te ha causado algunos dolores de cabeza.
Sí, claro, tengo también gatos, entonces, digamos, he tenido Imagínate. perros y gatos. Los perros ahí de pronto ladran en mis poemas, de pronto sale uno que otro perro, y los gatos también, pero los gatos sí los he aprovechado en mi poesía como metáfora del poeta, porque el gato tiene que ver con lo que decíamos, con el silencio creativo, pero también con el de repente. El gato es caprichoso, como la poesía. La poesía se le da por salir cuando se le da la gana. Y el gato se deja acariciar cuando se le da la gana, ¿no? Entonces tengo algunos poemas que hablan de eso. Con los perros no he logrado llegar a ese tipo como de sintonía, pero sí se han convertido en compañía. Y este es uno que me regalaron hace unos años y es una perrita, de hecho, una perrita demasiado consentida, pero ahora me vio como que no le estaba parando bolas y la oíste que chillaba y yo decía, ay, qué pereza. Sí. Entonces, pero Pero mira, está bien. de mi cuestión poética, pues tú lo mencionaste, he hecho antologías, soy lectora. Y como lectora y antóloga, eso me ha permitido también ser profesora universitaria. Yo primero fui profesora en una carrera de estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia y primero en la Universidad Javeriana, que fue donde yo estudié. Cuando uno es profesor, tiene que leer. No se me acabó la vena creativa, por supuesto, pero la lectura, tanta lectura, me ha permitido hacer una serie de libros que han sido importantes en mi país, que son antologías de cuentos de autores colombianos. Pues también he hecho de poesía, sobre todo de mujeres, y de cuentos de mujeres, ¿no es cierto? Colombianas, Ujú. hispanoamericanas en este caso, y, y españolas, hispanoamericanas y españolas. Esto para decir cómo un escritor se hace leyendo y un investigador se hace leyendo. Y el investigador no solamente se va a quedar o escribiendo ensayos o solamente impartiendo clases, sino puede también decir, miren, esta es mi selección de cuentos o de poemas de tales autores que me gustó y me gusta enseñar en mis clases. Eso me ha permitido hacer antologías de cuentistas para Fondo de Cultura Económica, para Alfaguara, para Planeta, para Seis Barral y para otro tipo de editoriales, cosa que para mí es muy halagador, porque es salirme del salón de clase sin abandonarlo para irme a digamos, a esa compilación de textos para dárselo a todos los lectores que quieran, a todos. Ya no es solamente, miren, esto es mi grupo de alumnos a los que les voy a enseñar estos cuentos o estos poemas y estos autores o estas autoras, sino esto que creo aquí se va para todo el que quiera leer estas antologías. Entonces, esa es otra cosa que a mí me gusta contar, que me ha caracterizado, me ha distinguido, digamos, sobre todo en los últimos 20 años, ser antóloga, como digo, de narrativa y de poesía. Y es gracias a mi profesión como egresada de una carrera de filosofía y letras, con todos esos estudios que vienen después, maestrías, doctorados, especializaciones, eso es lo de menos, pero eso que me permitió ser profesora y que me favoreció, sí, me favoreció para darme la posibilidad de hacer antologías y divulgar la literatura, tanto narrativa como cuento colombiano, o la poesía y el cuento de mujeres colombiano, hispanoamericano o hispánico. Entonces, esa es otra Ujú. beta. Cuando a mí me preguntan que yo qué soy, yo digo, bueno, pues soy poeta, soy profesora, soy investigadora, soy antóloga, soy lectora sobre todo. Entonces eso es una cosa esquizofrénica, porque uno está, soy como un caleidoscopio, voy de un lado y cuando era profesora regular, porque ya estoy jubilada, pues yo iba de una clase a otra y de una universidad a otra, porque estaba criando niños. Entonces yo iba de una universidad a otra dando clases a unos más grandes, más chiquitos. Entonces el caleidoscopio, lo más parecido a un caleidoscopio es eso de ser profesor en distintas instituciones. Estaba criando hijos y teníamos que trabajar en muchas partes, porque ser profesor Claro.
allá, pero ser profesor no está bien remunerado. Entonces, esa esquizofrénica que soy, la que se mueve en varios territorios y que ha vivido muchas cosas gratas y muchas cosas tristes. Qué bien, qué bien. Es que fíjate que yo siempre he pensado que todos los artistas ya en un punto de la historia, quizás cuando ya estamos más grandes, lo más conveniente es ser profesor, porque el artista no se puede quedar con el conocimiento, no se puede ir sin contarle su historia a la gente, sin enseñarle el camino por el que él recorrió su historia. No, el artista tiene que contar su historia, difundir todo lo que pueda a la Sí. gente que está a su alrededor, guiar a todas las personas que pueda, porque si todo lo que aprendiste, todo lo que creaste, todo lo que hiciste, no se lo contás a nadie, entonces tu Sí, camino está cortado, le falta una parte, porque uno sigue viviendo a través de sus alumnos, a través de sus hijos, ¿verdad? De esos que van siguiendo la historia tuya y que un día dicen, yo hice esto porque mi maestra, ¿verdad? Me guió, yo aprendí tal cosa con ella, yo hice el otro, y así se va contando la historia, así se va contando la historia. Entonces, no, he escuchado a algunos artistas que dicen que no, pero es que también a veces pensamos que para transmitir el conocimiento necesitamos ser pedagogos y eso no es necesario. O sea, ser egresado de una institución de pedagogía, no. Un artista puede abrir un taller, ¿me entendés?, en su casa y enseñarles a los chicos a escribir, a pintar, a bailar en el salón de su casa, ¿verdad? La música no necesita tener un título universitario, sino que lo que necesitas es contarle la historia. claro, Siempre habrá alguien que la aprenda. claro, Claudia, y eso es muy lindo porque eso también es una forma de vida, como la creación literaria es una forma de vida, la docencia también lo es, el impartir Claro. días, dar clases, enseñar a pintar, enseñar a leer, mostrar la literatura del propio país. No es solamente, yo creo, en mi parte, un afán de dar a conocer lo que hacemos, no solo lo que yo hago, sino lo que hacen otros de este país o de cualquier otro país, es una forma de retribuir el conocimiento, ¿no? Porque hay una, digamos, con los estudiantes hay una cosa muy linda, no son solamente discípulos, uno aprende con los estudiantes. Tú no te imaginas todo lo que le enseñan a uno los estudiantes. A mí me han enseñado los estudiantes a ver cosas que yo sola no había visto. Por eso me encanta dar clase, aprendo. Ajá. Yo no solo soy la profesora, soy discípula con ellos, estoy con ellos. Entonces, Claro. eso permite un permanente aprendizaje, un Ajá. La, permanente. la visión, disfrutar el mundo desde otra perspectiva, que era lo que estábamos hablando. Esas cosas que no pudimos vivir, que no pudimos hacer, hay alguien que nos las muestra como en una película. Claro, es como cuando uno se lee un libro y tiene una de ese libro, la primera lectura, la segunda uno dice, yo no había visto esto. Y la tercera, por decir algo, hablas con algún alumno o con otra persona y esa persona te dice, yo vi esto, aquello y lo demás allá y uno dice, no, yo no había visto eso, aprende. Ajá. Yo creo que es que esto de relacionarse con el otro eh, es una forma de aprendizaje comunitario, es una forma de hacer comunidad, ese compartir. Entonces, eso me gusta de la docencia, me apasiona, ya me cansa un poco, digamos, conservo un curso, me parece suficiente y además pues que sigan los que vienen, ya los menores, pero, pero mi vida también ha tenido que ver con eso, con la docencia, la creación, la docencia, la lectura. No Qué sé qué. bien, hermoso. Bueno, mi querida Luz Mari, vamos a hacer ahorita una pausa, vamos al segmento de proscenio y pues Sí, hablando de esas historias que queremos contar, vamos a presentarles aquí a los tormentosos un cortometraje. Por mientras aprovecha a tomarte un traguito de agua, a darle un par de piquitos y de abrazos ahí a tus amigas, a tu compañera, ¿verdad? Que estaba ahí resentida porque no le estabas haciendo mucho caso. Entonces, cuando terminemos, seguimos conversando entonces con vos. perfecto.
Bueno, tormentosos, listos, porque ya está el segmento de proscenio y hay un cortometraje muy interesante que les traemos esta noche. ¿Por qué me detienen estas calles? Y algo aquí que me hace quedarme. Detesto esta ciudad. Odio sus luces, sus ruidos, su gente. Pero aún sigo acá, inmóvil, inerte. Tal vez no tenga el valor para abandonar todo esto, toda esta seguridad que siento acá. ¿Seré tan conformista para quedarme con lo que me ofrece esta ciudad? Cantidad de dinero promedio, un apartamento promedio. Una vida promedio. ¿Qué hacen esos locos valientes para escapar de ese promedio? De esa cifra de población, ese censo. ¿Acaso es inmadurez? Solo ignorancia de lo que podrían conseguir. ¿Qué conseguirían? Una casa promedio, un mundo promedio, ser parte de ese censo, esa estadística de promedios. Ellos, ¿qué seguirán? Seguirán los niveles de vida de un señor muy adiposo, con su traje muy bien planchado, sin quiebres fuera de lugar y un léxico muy atestado. ¿Qué es lo que falta en mi vida? Una esposa, un hogar, esperar la muerte. Necesito descansar. Y si no vuelvo al trabajo, y si recojo lo que pueda en este instante y tomo cualquier avión que vuele sobre esta selva metálica, un bosque de cartón.
Sí. Bueno, ahí estaba, miren ustedes, tantas cosas entre luces y licores. Bueno, es difícil la situación a veces en estas ciudades, ¿verdad? La gente se olvida de algunas cosas y le da prioridad a otras. Estamos conversando, tormentosos, esta noche con Luz Mari Giraldo desde Colombia, escritora, antóloga, docente, lectora, como ella misma dice, de hace mucho tiempo, 50 años de una trayectoria espectacular. Así que vamos a seguir conversando con Luz Mari, pues queremos también conocer un poco de sus trabajos literarios. Luz Mari, ¿estás por aquí? Aquí está. Bueno, estábamos ahí, Luz Mari, contándonos un poco acerca del tema de la pedagogía y pues en este momento nos gustaría que nos hablaras. Ahorita específicamente, ¿estás escribiendo algún libro nuevo? Sí, sí, estoy escribiendo 2 libros al tiempo de poesía, distintos, pero finalmente los escribo yo y es desde mi propia sensibilidad, pues algo tienen que tener. Claro, en común. Sí, uno tiene que ver con, digamos, la experiencia. Me pongo en el papel, digamos, de una criada que le corresponde hacer el aseo de la casa, poner orden en la casa. Uh-huh. Es definitivamente, en el caso de ese libro de poemas, es la patria o es el mundo en desorden. De hecho, el libro se llama Desorden en la casa. Y entonces es un poco la criada quejándose de las exigencias de los patrones para tenerlo todo en orden. Entonces es una analogía de un mundo hecho trizas, de un mundo desordenado, de un mundo en guerras, de un mundo con violencia. Y a la criada sería la, la poeta, la voz poética que está tratando de poner las cosas en su lugar, por lo menos en el poema. Entonces, ese es un libro que tengo casi listo, estoy en proceso de revisión. Y hay otro similar que es un poco, ahora, esos poemas de la criada también pongo a hablar a los patrones, ¿no? Ya no es solamente la criada limpiando la casa, sino la patrona que dice, la puse a hacer esto y aquello, y aquello, y aquello, ¿y para qué poner en orden si esto no tiene manera de componerse? Digamos que es un poquito ese juego, ese juego. Y el otro que estoy también revisando es otro libro que tiene que ver con eh, la experiencia del tiempo. Otra vez el tiempo y el tiempo que pasa sobre las cosas y el tiempo que pasa, pero que finalmente está ahí. El tiempo no termina nunca, a pesar que termine con la gente, cuando termina la gente, cuando se acaban las cosas. Es un poco la idea del otro libro. Estoy en proceso de revisión, de reescritura, digámoslo así. Eso en cuanto a poesía. En cuanto a ensayo, pues tal vez te comentaba antes, a partir de toda la experiencia que tengo como antóloga de cuento colombiano, el Fondo de Cultura Económica me pidió un libro de ensayo para breviarios sobre qué ha sido el cuento en Colombia y qué es el cuento en Colombia. Entonces es un libro sobre Colombia es tierra de poetas, pero también es tierra de cuentistas, y empiezo desde mi experiencia personal. Crecí leyendo cuentos u oyendo los cuentos que me contaba mi abuela, lo que te contaba hace un poquito. Y hago, digamos, todo el proceso de desarrollo
histórico del cuento, como yo voy viendo que va surgiendo el cuento, porque no surge con los mitos, sino ya son los albores del cuento. Y el cuento en Colombia existe verdaderamente en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Ahí es donde el género como tal se consolida y en el siglo XX se disparan muchas tendencias hasta hoy. Ha sido para mí una experiencia deliciosa porque es una, no solamente revisión de mis lecturas, sino una revisión de la historia del país. Y eso me ha encantado entrar a conocer eso. Porque cuando uno hace una antología personal, uno lo que hace es revisarse a sí mismo y saber por dónde ha pasado. Cuando uno hace un trabajo como este de ensayo, uno lo que está haciendo es revisar el país a través de sus letras. Entonces ha sido fascinante. Ese está recientemente terminado en espera de que la editorial lo juzgue. Entonces vamos a ver qué pasa con la poesía como con el ensayo, pero por lo menos he estado ocupada, ¿no? Contenta, animada. Qué bueno. Eso es bueno, hay que seguir produciendo, no nos podemos detener, ¿verdad? Eso habla muy bien de tu trabajo porque los escritores, bueno, los artistas en realidad, siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Alguna ventana por donde estarnos expresando, por donde ir contando, por tantas historias, tantas cosas que nos van pasando, que nos están ocurriendo. Sí. Ahora en la actualidad que hay muchas redes, que hay muchos dispositivos, la gente tiene la oportunidad de poder publicar. Yo siempre les digo a los poetas, siempre se los digo, si hay una red fantástica para la poesía, es TikTok. No sé si has tenido la oportunidad de publicar o tenés alguna cuenta, porque ahora también los nietos, me hablabas que tienes unos nietos adultos, tienes otros adolescentes, tienes niños pequeños de nietos, entonces tienes una gama de posibilidades allí, ¿no? Pero no sé si has tenido la oportunidad de publicar en alguna de estas redes, especialmente en TikTok. Yo les digo a los poetas, la poesía en TikTok es un golazo. Pero sabes que ahora que lo dices, yo tengo TikTok, me toca actualizar la clave porque se me olvidó, no lo sé, entraba siempre a chismosear a ver qué es lo que hacen los unos y los otros, pero no he podido nunca hacerlo, leer, digamos, divulgar mi poesía y la ajena por ahí. Voy a hacerlo, voy a ver cómo rescato esa clave o si me la invento o lo que sea. Pero sí me parece buena idea. Yo creo que las redes, las distintas redes, permiten la divulgación de la poesía y de de toda la creación artística, la que sea, la pintura, la danza. Claro. Sí, claro, sí. No, buenísimo. Voy a pararte bolas, hacerte. Sí, sí, sí. Sí, hay que aprovecharse, pues, porque en este tiempo, como te digo, hay tantas ventanas ahora. Antes era bien difícil, ahora hay tantas ventanas. Y si no puedes rescatar esa contraseña, pues abre otra cuenta, abre 1000 cuentas si es necesario, porque siempre hay que estar publicando. Voy a hacer uno solo para poesía. Sí, buenísimo. Correcto. Buenísimo. Para que vayas publicando tu trabajo. Hay tanta cosa que uno va encontrando y digo yo, wow, siempre les digo, hay, por supuesto, los músicos tienen muy buenas visualizaciones, pero a mí me ha sorprendido porque yo me pongo a revisar de diferentes artes, pero la poesía, que es algo que podríamos decir, no es tan complicado, pues, ¿me entendés? Que la música, por ejemplo, la gente espera siempre un video bien elaborado y que no sé qué editado y todo el asunto más complejo. Pero la poesía, la gente quiere escuchar la voz del autor contando esa historia tan real, tan vívida, que muchos de ellos dicen, ay, es que yo me identifico con tal frase, porque todos en algún momento de la vida hemos intentado ser poetas, ¿verdad? Claro, claro. En algún lugar agarramos ahí una hojita de papel para pensar una idea que teníamos ahí en la mente. Entonces, a veces escuchamos esas ideas en las voces de otros autores y decimos, ah, sí, eso me identifica. Sí,
Nacemos poetas y nacemos creadores. Dejamos dormir eso en el camino y yo creo que eso hay que... Y te voy a hacer caso con lo del TikTok. Uno de mis nietos me dijo, tienes que meterte, no me dijo, tienes que hacer un podcast, abuela, tienes podcast hablando de lo que has hecho, de tus poemas, de no sé qué, pero voy a hacer caso con TikTok por todas partes, me voy a empezar a mover de esa manera, porque no siempre los libros se pueden publicar fácil. Y entonces, esta es una manera de llegar hoy fácil. Y además, muchas veces, tú acabas de decir algo que es muy importante. Uno oye un poema, oye un texto y uno dice, eso era lo que yo quería decir. Las palabras que uno escribe no son solamente para uno, sino para los otros. Lo decía Mario Benedetti, ¿no? Yo escribo, lo mío es del otro. El poema del que yo me agarré se vuelve mío también. Entonces, sí, te voy a hacer caso. Te voy a hacer. Bueno, eso me alegra, mira, eso me alegra muchísimo, sí. Todos los poetas, les digo yo, escriban, todos los poetas publiquen, porque este TikTok es una red muy audible. Yo, por ejemplo, me entero de todo básicamente a través de TikTok, porque en el transcurso del día, a veces yo estoy cocinando, por ejemplo, y estoy escuchando que la música, que tal canción, que noticias, y por eso te digo lo de la poesía, porque no necesito ver el video, con escucharlo mi mente crea toda la historia que el poeta va contando y así la gente, cada quien me imagino que cuenta, no debo ser la única, ¿no? Que está cocinando, que está limpiando o que está arreglando algo, porque yo estoy siempre con el sonido, siempre tengo que tener algo encendido. Entonces estoy escuchando, aprendiendo, entendiendo, digo yo, llenándome de esa vida que otras personas tienen a través de las pantallas, que ahora es tan fácil darte cuenta de lo que pasa en Groenlandia, allá en la Patagonia, ¿no? En un segundo, eso sí. Es fantástico. Cierto, ahora lo audiovisual manda. Eso sí. es que tiene la palabra. Entonces hay que ganarles también, les digo yo, a veces creemos que porque en Honduras hay un fenómeno que nos preocupa, sí, porque sabemos que el proceso de la lectura es súper importante para el aprendizaje, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo del lenguaje, pero necesitamos utilizar esta herramienta, necesitamos utilizar esta herramienta y ganarle la batalla, ¿verdad? A mucha tontería, a mucha cosa absurda que está pasando, para que los niños y los jóvenes reciban la información correcta. Claro. ¿Verdad? Que no todo sea solo hablar bromas y chabacanadas, decimos nosotros aquí en Honduras, ¿verdad? Sino que también los hipotes se den cuenta que hay otras cosas un poco más serias, pero que también son entretenidas, que también son divertidas, que también son importantes. Claro, así es, cierto. Hay que aprender entonces. Bueno, mi querida Luz Mari, necesito que nos leas algo de tu trabajo porque se nos va a ir el tiempo platicando y yo creo que las dos somos iguales, ¿verdad? Nos encanta hablar. Hablamos como locas. Creo que yo te gané. Sí, tenés un par de años ahí de llevarme la delantera, pero te voy a alcanzar, no te preocupes. Bueno, voy a leer un poema que precisamente tiene que ver con el tiempo y es una de las vetas de mi poesía. Voy a leer dos cortos y este se llama La clepsidra. Es el mundo familiar, es mi pasado. Bueno, lo vas a ver. La clepsidra. En mi casa se oye la clepsidra. Gotea sin detenerse, aunque no esté la abuela y sea yo quien doble las camisas. Y la tía camine despacio en la memoria, hilo de sombra en la pared de siempre. Sigue, rueca en la sombra, marca el pasar donde se ilustran los recuerdos, el dolor desangrado entre una gota y otra, sonido de campanas, duelo o nacimiento. La clepsidra desdobla los insomnios. Dice que la nostalgia es otra cosa, lecho apagado en algún horno, piedra lanzada contra el viento. Golpea, música distinta cada día. Está en mi casa como una enredadera, en mi rostro y el tuyo,
en la mesa servida y en los desvelos. Este es un poema que tiene que ver con mi abuela, con lo que fue el pasado familiar, cuando yo ya me descubro abuela. Y está publicado en un librito precioso que me publicó Chifurnia Libros, precisamente bajo la tutoría de Otoniel, que es un libro que yo adoro, que es precioso. Y el año pasado lo tuve en mis manos allá en el Festival de Tegucigalpa. Ese te leo. ¿Quieres que lea otro? Sí, por favor. Igual a mí me recordaste a esas veces en las que iba a la casa de mi abuela, ¿no? Esas casas que eran de piso de tierra, Sí, con sí, sí. paredes revocadas, ¿cómo es que se llama eso? Con este carburo que decimos aquí, Aquí esa cal que se prepara sí, especial. Me sí, recordaste esos momentos también en la casa de ella, que hace mucho tiempo. sí, claro. No, Entonces, este poema recoge algo que está dicho en otro libro que se llama Con la vida, y entonces yo le dedico un poema a una abuela que está doblando camisas y a una tía, que yo también era una tía mayor, una tía abuela, que a la que yo le tenía un poco de miedo, de respeto, vivía rezando con una, con una camándola en la mano, siempre susurrando, y entonces yo hice un poema cada una y las metí en este, a partir del tema del tiempo, ese aparato que también mide el tiempo que se llama la clepsidra, que es un reloj de agua. Entonces, este otro es muy distinto, porque tiene que ver con en parte con esto del mundo contemporáneo, tantas muertes, tantas guerras, tanto esto, pero que también tuvo que ver con mi infancia, que me tocó vivir la violencia de medio siglo en Colombia, que no se ha acabado. Entonces, el poema se llama Olvido. Vaya usted a saber si cuando el tiempo pase, alguien recordará noches llenas de estrellas sin pedir un deseo. Tal vez despierte la vida arrumada en la memoria con la foto que naufragó en el río y evoque la música de quien cantaba como si fuera Dios. Vaya uno a saber si el tiempo perdió su paraíso cuando descolgó el vacío de la nada y trajo el miedo enredado en cada una de las letras. La memoria llama al silencio ahogado por la lluvia y escucha el aullido de lobos o el esqueleto de pájaros chillando. Vaya usted a saber si después de tanto grito y tanto peregrino con trajes raídos y zapatos rotos, aprendió a limpiar sus lágrimas y las de sus hijos y desdibujó la mueca de sus labios para volver a sonreír. Vaya usted a saber cómo se dice olvido con la boca llena de tierra. Este es oye, de otro libro. ay, mira que me acabas de recordar, no sé bueno, no pretendo tampoco eh, ofenderte ni nada, pero me acabas de recordar una escena o un fragmento, mejor dicho, de este libro, Cien años de soledad, que Seguramente. habla precisamente de eso, ¿no? De ese vacío que se hiela en los huesos, que Claro, abarca, exacto, claro, que claro. va como, Seguramente. Pues claro, a uno todas las lecturas lo influyen. Seguramente sí, tiene que pero estar esa algo. sensación, ¿no? Que parece como que, bueno, es que también lo hace vos, no sé cómo explicarte, esa descripción de como una sombra que se va acercando y va abarcando a través de los años, y lo mismo me parece que ocurre con el poema tuyo, Sí, sí, sí. ¿verdad? A través del tiempo, como que nos vamos llenando y se va envolviendo de vacío, de soledad, esa sensación que es Eso, espectacular, sí. pues, la la muerte reflejada pues en el cadáver anónimo si se quiere. Sí, Sí, era un poco la idea también. Qué bien, sí, chévere. sí, sí, es una sensación un poco tétrica, pero también
como cuando sabes que algo viene, que algo llega, es muy emocionante. Sí, sí, Sentís sí. la presión, se va acelerando, eso tan rico, ¿no? Eso Sí. tan delicioso que pasa precisamente, por eso me acordaba de Márquez, ¿no? De 100 años de soledad, que vimos también hace poco la serie que están haciendo en Netflix, maravilloso. Yo eh, creo que se quedaron cortos, pero es que es tan difícil, ¿no? Detallar todo el trabajo de Márquez. Sí, yo Es creo tan que, difícil. yo creo, uno, digamos, a mí me desilusionó, pero también entiendo que es que adaptar esa obra a lo que sea, es muy difícil. Sí, A mí me parece que que es muy desacertada, que le falta mucho, porque García Márquez, esa novela no es fácil de montar, porque se necesita lo que es lo real maravilloso, es una atmósfera, y eso no sí, se transmite ahí. No se transmite con lo fantasmagórico, no se transmite con las cosas mágicas, no se transmite con el color. García Márquez es luminoso a pesar de sí, lo y la serie es muy oscura, muy oscura. sí, muy oscura, La- exacto, exacto. el amor en 100 años también es, digamos, es muy intenso, es muy pasional, es muy rojo. Aquí es una cosa muy abrupta. A mí me parece que el seriado Sí, le faltó ser más acertado, pero entiendo que es que tiene que ser muy difícil. sí, sí, por supuesto. Es que también es muy corta, muy poco tiempo. Yo pienso que debieron ir haciendo como 2 o 3 capítulos, ¿verdad? De una sola, ¿cómo te puedo explicar? Intentaron contar Debió ser más las larga. historias demasiado pronto. Me Sí, parece que necesitaban estoy más de acuerdo. tiempo para ir alargándola. Entonces, no un capítulo para contar una sola cosa, sino que todavía soltarlo más. Las condensaron mucho, Sí, apretaron. sí, Entonces, apretaron. Sí, a mí también me provoca esa sensación, pero hay cosas que me gustaron. Eso que vos decís, ¿no? La oscuridad, la sensación de la muerte, ¿verdad? El dolor, la desesperación también de muchas sí, cosas. sí, 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 sí. eso sí, pero eso maravilloso, que es muy mágico en la historia de Márquez, eso sí se perdió. Por eso, por la prisa de tener que contar la historia rápido, eso Eso, sí, y todo lo que significa la visión de un mundo mítico, porque es que ahí se vive en el libro, el mundo mítico se ve en todas o en todo lo y solo se desbarata en el último capítulo con el famoso párrafo, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. En ese instante se acaba el mito y empieza realmente la historia, ¿no? correcto. Pero ¿cómo se transmite eso a partir de imágenes? Difícil, Muy difícil. difícil, Hicieron sí, un muy difícil. valioso sí, pero tal vez uno idealiza la novela, o no, sí, le dice Sí, que la novela es muy particular. Sí, 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 es que es muy difícil. El cine es muy complicado por el tema del tiempo y los recursos, sí, sí. porque es caro, muy caro. La- Intentar contar todo con más detalle es bien caro, bien costoso. Pero yo siempre digo que lo valioso es que la literatura latinoamericana está saltando a la pantalla y antes estas historias no ni se pensaba en contarlas. no, pues imagínate todas las novelas que se han vuelto películas o seriados, Sí, como Agua sí. para Chocolate, que creo que lo volvieron seriado, la están anunciando, la voy a ver por Netflix. Esa es una novela preciosa, la película yo la vi también, es muy linda. Quiero Ujú. porque me gusta volver sobre esos textos leídos y después uno coteja. Sí, Correcto, sí, también el perfume. Recuerdo que hace algunos años vimos el perfume. bellísima, qué película tan bella, pero A mí me gustó mucho. logra transmitir lo esencial de la película, de la obra. Claro, es una obra muy corta, de 100 años es larga. Sí, 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 sí. muy cierto. Bueno, mi queridísima Luz, creo que el tiempo, uy, sí, ya Hablé estamos en el máximo ya. Solamente que les recuerdes aquí a nuestros amigos tormentosos las redes sociales donde pueden seguirte para apoyar tu trabajo. No, yo hasta ahora no estoy sino, digamos, activa en Facebook y en Instagram. Ahí estoy, me encuentran en Facebook, me encuentran como Luz Giraldo y estoy sentada en una mariposa azul.
porque hay ¡Ay, muchas, qué bello! pues he Hablando descubierto, de lo mágico, lo real pues, maravilloso. sí, claro, porque después he descubierto que hay muchas luz Giraldo y yo digo, no, la mía, yo estoy sentada en una mariposa azul, que es en un jardín botánico. Y el otro es Instagram, que es luz.mary.giraldo. 33, 38, algo así, pero con eso ya tienen la guía. Sí. Y salgo también con la misma mariposa porque como lista, bueno, sale de Facebook, creo, ¿no? Pues sí, Y, hay y que aprovechar. TikTok, y TikTok fue que se me olvidó. Yo me fui a buscar y dije, pero ¿cuál será? No me acuerdo. Entonces, prometo que voy a sacar otro TikTok y me voy a dedicar a hablar de poesía, de cuento colombiano, hispanoamericano, poetas. Sí. Les voy a hablar algún día de este libro que es muy lindo, con una carátula de Preciosa. Andrea Echeverry, que son poetas. Estábamos hablando de eso, sí. Este es el último bombón de la noche, ¿verdad? Sí, sí, Que sí. Luz Mari es suegra, ¿no? Soy De la Andrea Echeverry. sí, Sí, sí. ahí Y está. ella Y me ella, regala, esas portadas me decías que son cerámicas que ella hace son y que te presta, ¿verdad? Los derechos para poder colocarlas en tus libros, sí. que eso es a mí me encanta, fascinante. Ella es una loca maravillosa, Sí. una Quijote. Sí. Sí, de ella de ser un circo, caminando así, una fiesta andante todo el tiempo, hasta dormida de ser una Sí, 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 es una fiesta. Sí, sí, sí. ya me imagino. Bueno, Luz, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. Esperamos que no sea la última vez y este es tu espacio. Cuando quieras, puedes venir y compartir con nosotros tus obras literarias, tus TikToks también. Me mandas los enlaces para ir compartiendo también el trabajo de una gran escritora que no solo es de Colombia, ahora es del mundo. Claudia, mil gracias por la invitación a estar aquí en La Tormenta. Me encantó. Excusa la habladera. Ya vamos a invitar más seguido a platicar, entonces ya veo yo que sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Luz. Feliz noche. y bueno, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, ahí estaba nuestra querida Luz Mari. Y agradecemos a todos ustedes también el tiempo que nos han regalado esta noche y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Tormenta, en Instagram como La Tormenta 76, en TikTok como La Tormenta Cruz y en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar también como La Tormenta. Les agradecemos a todos el tiempo y el espacio que nos han regalado. Esperemos vernos próximamente. Recuerden que la tormenta y la paz están siempre en tu interior. Hasta la próxima. Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz.